suavemente susurrando que a mi alma está hablando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Sufriré por ti, Maestro, si el camino es siniestro. Tú serás refugio nuestro. Moriré contigo, mi Jesús. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria de obtener la gran victoria y contar la dulce historia que por mí Jesús su vida dio. Seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Vivo por Cristo, confiando en su amor. Vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él. Es de mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, murió pues por mí. Siempre servirle yo quisiera aquí, porque me ha dado tal prueba de amor
Buenas noches, querida familia de Spring Branch. Una vez más, damos honra y gloria a Dios por sus cuidados, su protección. Esta noche, una vez más, me es un privilegio de compartir la palabra de Dios con ustedes. Y sin antes, quiero rogarles de que busquemos en la palabra de Dios en el capítulo 7 de Nehemías, en el versículo 10, donde nos dice lo siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Vamos a inclinar el rostro para orar en esta hora y pedir la bendición de Dios. Señor querido y Padre Santo, damos gracias en esta hora por darnos la bendición de llegar una vez más a, Señor, deleitarnos, meditar en su palabra, y deseamos, Señor, ser instruidos, ser capacitados, Señor, con el único objetivo de cooperar, Señor, con la predicación del Evangelio. Y hoy, Señor, al estudiar un poquito su palabra a través de sus siervos Nehemías y Esdras, queremos ponernos en sus manos. Por lo tanto, pedimos que el Espíritu Santo venga y esté con nosotros para guiarnos, dirigirnos, y que, Señor, toda palabra que puedan salir de mis labios no sean mías, Señor, sino que sean las palabras de su Santo Espíritu, porque es la palabra suya, Señor, guiada y dirigida por su Santo Espíritu, quien nos traiga palabras de vida para la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos y hablábamos de Nehemías, justamente con Esdras, y es importantísimo ver cómo Dios, al haber hecho el llamado a estos siervos suyos como Nehemías y Esdras, llama la atención y dice en Esdras 7:27: bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová en Jerusalén. Nosotros conocemos muy bien la historia. ¿Qué fue lo que hicieron estos dos grandes hombres de Dios, Esdras y Nehemías? Y es interesante cómo Dios llama a cada uno de estas personas para una tarea específica. Aunque en realidad existen varios criterios que haga que alguien esté más calificado que otros para determinar esta tarea. Sin embargo, el anhelo y el deseo de Dios para estos siervos fue muy específico. Dios sabía el momento específico en el cual llamó a estos hombres de Dios. Aunque en realidad saben que los criterios a veces en realidad son diferentes a los ojos de los seres humanos. Pero en realidad la pregunta es, ¿son diferentes para los ojos humanos que para los ojos de Dios? La mayoría probablemente diría que sí. Y en realidad hay momentos en que Dios nos prepara a través de la educación o a través de las experiencias para una tarea específica. Y en realidad en otras ocasiones dice que es Dios quien elige para servir simplemente porque estamos dispuestos y somos humildes. Son diferencias extraordinarias que deben marcar la vida de todos nosotros, los cristianos. Saben, queridos, fíjense que el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros, que Él nos elige para servir simplemente
porque cada uno de nosotros estamos dispuestos y con toda humildad. Sin embargo, no siempre es fácil saber cuál es en sí o en realidad el llamado de Dios en nuestra vida. No obstante, queridos, la Biblia está llena de historias de personajes en las cuales Dios escogió para una tarea en particular. Saben, queridos, curiosamente, Esdras y Nehemías, nosotros sabemos, fueron llamados por Dios. Sin embargo, ellos fueron llamados por Dios para una tarea específica. Y nosotros conocemos la historia, donde tuvo que ver directamente con reconstruir las ruinas en las cuales estaba el templo. Sin embargo, la reconstrucción, en este caso, saben que implica varias tareas. Debían llevar al pueblo de Israel de regreso a Jerusalén y reconstruir el templo y la ciudad. Saben que al mismo tiempo debían enseñarle al pueblo acerca de Dios y ante todo guiando de vuelta a una relación de compromiso con Dios. Es interesante que nosotros podamos estudiar a fondo el llamado de Esdras y Nehemías. Me llama mucho la atención, como leímos en nuestra cita bíblica, donde nos habla el versículo 10 del capítulo 7 de Esdras. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Cosa interesante. ¿Por qué Dios tuvo que valerse de este siervo Esdras para poder nuevamente inquirir? Es interesante la palabra inquirir, o sea, indagar o averiguar o examinar cuidadosamente algo. Es lo que define esta palabra inquirir. Y Dios utilizó a este siervo suyo. En realidad, el llamado que Dios le hace a Esdras, nosotros entendemos que, y podríamos pensar que Esdras fue elegido para varias razones. Podría darle 3 razones rápidamente. Uno, que Esdras estaba dispuesto a ir. Número 2, Esdras estaba dispuesto para ser un líder y era un líder. Y además, número 3, Esdras era un escriba y un maestro babilónico, valioso. Y es muy habilidoso. Entonces, también podemos decir que hay razones adicionales que podríamos encontrar, pero en realidad hay un versículo que quizá demuestra mejor por qué a Esdras se le diera esa tarea. Y justamente el versículo 10 se basa directamente en eso que Dios deseaba y quería y al mismo tiempo quiere que cada uno de nosotros tomemos muy en cuenta. Entonces, pero antes de eso, Esdras tuvo que hacer una preparación para que él pudiese hacer o efectuar o llegar a realizar el pedido de Dios. Porque Esdras dice que había preparado su corazón para indagar, o sea, es decir, antes de que Esdras fuese al pueblo en la cual Dios le había designado para que fuera a ayudarles, él tuvo que prepararse y antes de prepararse él indagó, averiguó, examinó de una manera cuidadosa la ley de Jehová con el objetivo y el propósito de cumplir, porque aparte de cumplir tenía que enseñar a Israel los estatutos y los decretos. Qué cosa interesante, queridos hermanos. Saben que
que la palabra preparado, que es la palabra en hebreo, es kun. Y la palabra se puede traducir, como dijimos anteriormente, preparado, decidido, dedicado, propuesto, entregado, estable o seguro. Por lo tanto, en realidad, el verdadero significado de esa declaración parece indicar que Esdras se propuso firmemente en su corazón o determinó en su corazón buscar a Dios. Y a este punto Dios desea que nosotros hagamos lo mismo. Saben, queridos, que hablamos muchas veces de reformas y de hecho la sierva del Señor habla acerca de que en la iglesia debe de haber una reforma. Pero esa reforma tiene que ver con la consagración de nuestras vidas hacia Dios. Ahora, también la sierva del Señor nos habla y nos dice que en la iglesia debe haber un reavivamiento espiritual. Y nosotros vemos esto aquí. Saben, queridos, después de llegar a Jerusalén, Esdras dio ejemplo de lo que significa estar dedicado a Dios, y entonces él enseñó la palabra de Dios en Jerusalén durante 13 años. Probablemente o quizás le habrá parecido que no marcó ninguna diferencia durante esos 13 años. Pero luego, una vez que se concluyeron los muros, el pueblo convocó a una asamblea. No porque alguien lo haya obligado, sino porque quería hacerlo. Y la palabra de Dios que había escuchado de Esdras ya había echado raíces. Ahora bien, ¿por qué toquemos un poquito a Nehemías? En Nehemías capítulo 1 del 1 al 11, nosotros vemos claramente cómo aquí viene Nehemías delante del Señor, pero es interesante cómo nosotros podemos ver cuando Nehemías hace una oración con respecto a Jerusalén. Y cuando nosotros vemos claramente por qué fue elegido Nehemías, si tuviésemos tiempos de leer todos los versículos, todo el capítulo 1 de Nehemías, nosotros vamos a entender todo lo que él pidió. Miren lo que hizo específicamente Nehemías en el versículo número 4 del capítulo 1 de Nehemías. Dice él: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, qué cosa interesante. Miren cómo la manera que este siervo del Señor, Nehemías, le dice a Dios en su oración: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces sigue diciendo en el versículo que sigue, versículo 6, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Y por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué cosa interesante. Es impresionante que cada uno de nosotros meditemos en esta oración y ojalá en nosotros podamos hacer lo mismo. ¿Sabe? Cuando Nehemías está haciendo esta oración, está exponiendo primero que nada el pecado de él como asimismo del pueblo. Miren en el versículo 7 lo que dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo.
Versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré de los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermanos, qué cosa tan extraordinaria que Dios anhela y desea de nosotros. Ojalá y nosotros tuviésemos tiempo de repasar todo el capítulo 1 de Esdras y meditar en ella. De igual manera, estudiar el capítulo 7 de Nehemías. Hermanos queridos, cuando Nehemías está haciendo esta oración, le habla y quiere darle en la mente a Dios acerca de sus hijos, porque en el versículo 10 dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu gran mano poderosa. Versículo 11, concluyendo la oración, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tus siervos y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Qué cosa interesante. Es tan interesante, queridos hermanos, porque aquí en realidad Nehemías simpatiza con Dios y con su pueblo. Es decir, se preocupó al descubrir que la obra en Jerusalén se había detenido. Nehemías sentía pasión por la causa. Asimismo, al igual que Esdras. Fíjense que se ofreció como voluntario en la obra. Dios respondió sus oraciones y sus deseos. Y eso es lo lindo y lo maravilloso de cada uno de nosotros. Siempre, cada vez que tengo la oportunidad, invito a los hermanos y hermanas que no están hoy en día unidos a un grupo de congregación, grupos pequeños. Los insto, hermanos queridos, para que si usted todavía no está asistiendo a un grupo de pequeña congregación, lo motivo, lo insto. Le imploro por el amor de Dios que se una a uno de esos grupos. Hermanos queridos, en la oración hay poder. Nosotros hemos visto milagros que se han realizado en nuestras pequeñas congregaciones. El tiempo no me bastaría para contarle de los muchos milagros que Dios hizo y está haciendo y continúa haciendo en nuestras pequeñas congregaciones. Saben, hermanos, de tal manera como estos siervos de Dios se ofrecieron de una manera voluntaria, Dios nos pide que nosotros también, de una manera voluntaria, entreguemos nuestro corazón a Dios. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, entonces dejamos que el Espíritu Santo entre para estar con nosotros y cambie y transforme nuestras vidas a la imagen y semejanza de Dios. Hermanos queridos, nosotros conocemos el tiempo. El tiempo que nos queda, hermanos, en esta tierra es muy poco. No sabemos cuánto tiempo. No sabemos 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, no lo sabemos. Una cosa sí sabemos, que los acontecimientos que hoy en día están sucediendo alrededor del mundo, todo indica que Jesús viene pronto. A veces tenemos la idea que si amamos algo, saben queridos, tristemente, muchas cosas que el pueblo de Dios hoy en día ama, deja siempre en segunda plana a Dios. Porque priorizamos las cosas que nos convienen. Yo no estoy diciendo que la familia no es importante, que el trabajo no es importante, pero muchas veces nuestro trabajo, nuestra familia es lo más importante que Dios y no debe ser así. Lo más importante en nuestra vida como hijos de Dios debe ser nuestra comunión diaria y estrecha con el Señor. Y por eso tenemos la idea que si amamos algo, no debe ser de Dios. ¿Saben por qué? ¿Sabe? Dios solo nos dará
tareas difíciles que quizás no queramos hacer. Y esa es una realidad de nuestra vida. ¿Cuál es el llamado hoy en día, hermanos queridos? Dios nos está llamando a ayudarle para salvar a las almas que hoy día están perdidos. Y no necesariamente estamos hablando de las personas de afuera, sino muchos miembros de nuestra familia están perdidos. Todavía no quieren entregarse al Señor, no quieren hacer un pacto con el Señor. Pero todo eso tiene una causa. ¿Sabe, querido? Si andamos nosotros con Dios, debe existir dentro de nosotros un deseo de hacer algo para el Señor. Y cuando nosotros tenemos eso dentro, entonces Dios nos va a ayudar con el resto que nosotros no podemos hacer. Ahora, saben, queridos, nosotros ante Dios tenemos una gran responsabilidad. Sabe que Dios nos llama y nosotros todavía tenemos la opción de aceptar o rechazar ese llamado. Al igual que tenemos nosotros la opción de aceptar o rechazar la salvación que Él nos ofrece a todos. Sabe que Él puede colocarnos a cada uno de nosotros en una posición particular, pero nosotros debemos decidir no seguir sus mandamientos o seguirlos. ¿Sabe? Dios quiere que usted y yo hagamos cosas específicas que al igual que nos llama a ser semejantes a Él. ¿Cómo puedo yo ser semejante a Él? Es un poco complicado el poder decir yo soy semejante a Jesús. Vivimos en un mundo lleno de pecado y de maldad. Pero la Biblia nos declara y nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De manera que sí podemos ser semejantes a Jesús, semejantes a Dios. Pero todo eso tiene un proceso. Por eso Dios quiere y nos ha llamado que hagamos cosas específicas para Él. Y entonces de esa manera, al hacer lo que Él nos llama a hacer, revelamos en nuestra vida la realidad de la salvación que Él nos ha dado. Hermanos queridos, nosotros tenemos varios ejemplos. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? ¿Qué nos enseñan los capítulos 3 y 4 de Moisés? Acerca de lo que sucede cuando el Señor llama a alguien para una tarea. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Moisés puso un montón de peros. Sin embargo, al final de esos capítulos, cuando después que Moisés argumenta con Dios, Dios le dice, mira, si alguien te pregunta, ¿por qué estás haciendo o para quién estás haciendo esto? Tú simplemente dirás, yo soy, te envió. Y es donde Jehová Dios hace esta declaración, yo soy el que soy. Y en realidad, hermanos queridos, nuestra respuesta debe ser como la de Esdras y la de Nehemías, quienes fueron sin objeciones. O podemos ser como Moisés. Moisés siempre puso objeciones, buscó excusas, pero al final Moisés fue. Pero no sin antes librarse del llamado. Se opuso alegando que no era suficientemente bueno, que era un don nadie, que no tenía un cargo importante. Entonces, ¿qué posibilidad había que el faraón lo escuchara? Sin embargo, mire, algo sumamente extraordinario. También dice, le preocupaba que el pueblo judío no le creyera ni lo escuchara, y la obra sería en vano. Esto era lo que estaba pensando Moisés. Además se quejó que no estaba capacitado. Le dice a Dios, soy tardo en habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10. También dijo, yo no tengo habilidades que son necesarias. Y por último, directamente le pidió a Dios que enviara otro. Querido,
¿Será que de pronto estamos nosotros un tanto como al inicio como Moisés? Que le pidió que hiciera un trabajo específico, liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. No obstante, hermanos queridos, al nosotros poder leer la historia de Moisés, descubrimos que éste se convirtió en un líder poderoso, aunque era imperfecto. Fue alguien que fielmente hizo la tarea que el Señor le había pedido que hiciera. Hermanos queridos, ¿cuál es la tarea que Dios le ha pedido a usted en esta hora? ¿Cuál es? ¿Sabe? Dios llama a Esdras y a Nehemías para una tarea específica: reconstruir los muros y las puertas de Jerusalén. Pero lo más importante, hermanos queridos, es que Dios llama a estos hombres, número uno, a reconstruir el remanente del pueblo de Dios para que una vez más actúen como misioneros para el mundo. Este mismo llamado Dios nos hace. Dios está buscando misioneros, Dios está buscando predicadores, Dios está buscando a personas para que le ayudemos a que muchas almas se salven. Y hermanos queridos, Dios no lo está llamando a usted hoy en día a reconstruir los muros de Jerusalén, pero sí lo está llamando a un trabajo más específico: buscar un alma para el reino de los cielos. ¿Y cómo se hace eso? De la misma manera que Esdras y Nehemías respondieron al llamado de Dios para ser el maestro de su palabra. Sabe que en compañía de un grupo de repatriados, ellos viajan a Jerusalén para enseñar al pueblo acerca de Dios. Hermanos, Dios no lo está mandando usted a otro mundo, a otro país. Dios lo está mandando a su casa, con sus amigos, con sus vecinos. Dios los está llamando y los está llamando a ese lugar. Entonces allí Esdras prepara un pueblo para hacer la obra de restaurar Jerusalén. ¿Saben? El reavivamiento espiritual siempre precede a la reforma en la vida. Espero y deseo con todo mi corazón que todos nosotros, y yo de primero, que haga lo posible para encontrar la manera de tener un reavivamiento espiritual dentro de mí. Saben que todos nuestros actos son decisivos. Son una consecuencia natural de ese reavivamiento cuando nosotros estamos conectados con Dios. Por lo tanto, Esdras, saben, hermanos queridos, se dedica a educar, número uno, al pueblo, a quien Dios lo capacitó. Y no solo eso, que Dios puso en él una inspiración para caminar plenamente con él. De esta misma manera, como este siervo de Dios, Esdras, hizo lo que Dios le pidió, lo hizo de muy buena gana. Hoy en día, hermanos queridos, deseamos y queremos que nosotros vayamos a Dios, escuchemos su voz, de esa misma manera como le hizo el llamado a Nehemías y a Esdras. Usted y yo escuchemos la voz de Dios. Usted dirá, pero ¿cómo sé que Dios me está llamando? El Espíritu Santo siempre está tocando a la puerta de nuestro corazón. El Espíritu Santo siempre nos está llamando. ¿Dedicaremos más tiempo a otras cosas que no tienen nada que ver con nuestro crecimiento espiritual? Posiblemente la tecnología. Estamos demasiado tiempo en el Facebook, en YouTube o juegos. Hermanos, la palabra de Dios en Eclesiastés nos dice claramente que hay tiempo para todo. De la misma manera que hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir, hay tiempo para gozar, hay tiempo para estar triste. Sin embargo, hermanos queridos, Dios nos está llamando hoy. ¿Qué haremos nosotros con ese llamado? De esta misma manera, Dios levanta un profeta o un líder sobre su pueblo al comienzo de cada uno de los periodos proféticos. En el tiempo de crisis de Israel, Dios levantó a estos siervos suyos para que ellos le ayudasen
para que fuese restaurado Jerusalén y sus puertas. Por eso cada uno de nosotros debemos hacer un acto decisivo. Hoy en día, saben, hermanos queridos, hay un esquema de los profetas en los cuales ellos fueron llamados en un momento decisivo de la historia concerniente a la salvación. Y que saben, todos estos coinciden con el principio y el fin de un periodo profético. Saben, queridos, miren, tenemos como por ejemplo Noé, fue comisionado para servir a Dios antes del diluvio. Abraham fue llamado a ser el padre del pueblo de Dios. Tenemos nuevamente y mencionamos a Moisés, que Moisés dirige a un pueblo desde el Éxodo hasta los límites de la tierra prometida. Tenemos a Josué, que hace pasar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Tenemos a Samuel, que juzga durante el inicio de un periodo monárquico. Y de la misma manera, tenemos a Oseas y Amós, que profetizan antes de la caída del reino del norte y Samaria en el 722 a.C. Tenemos a Ezequiel y Daniel. Entran en su ministerio profético durante el exilio babilónico. Tenemos de la misma manera a Ageo y a Zacarías, que sirven después del regreso del exilio. Y tenemos también, como estábamos hablando un poco, acerca de Esdras y Nehemías. Comienzan a servir a Dios al comienzo de la profecía de los 2300 días o años en el año 457 a.C. Pero miren esto también. También tenemos a Juan el Bautista. Llama a Israel al arrepentimiento antes del inicio del ministerio de Jesús. Tenemos también a Esteban, que da testimonio a los gentiles en el momento que finaliza la profecía de las 70 semanas, o sea, en el año 34 después de Cristo. Y para concluir, tenemos a la sierva del Señor, la hermana de White, llamada al final de la profecía de los 1300 días, años, en el año 1844. Hermanos queridos, ¿qué más podemos decir? ¿Haremos caso omiso a lo que Dios nos está haciendo hoy? Dios nos está haciendo un llamado. Dios nos ha llamado para que formemos parte de su pueblo. Saben, hermanos queridos, que el anhelo y el propósito de Dios hoy en día es de que cada uno de nosotros escuchemos la voz de Dios. El Señor nos está llamando. Escuchemos su voz. Y por eso, si en esta noche usted quiere formar parte del pueblo de Dios, a ser un líder para honra y gloria de Dios, este es el momento. Hágalo ahora. Levántese ahí donde usted está. Posiblemente esté sentado en su sala, o posiblemente en su comedor, o posiblemente manejando, o no sé dónde esté. Pero donde quiera que esté, Dios lo está llamando. Porque al igual que Nehemías y Esdras, fueron siervos que obedecieron la voz de Dios, y cada uno de ellos cumplió un trabajo específico en el cual Él los llamó. Dios lo está llamando a usted para que forme parte para un trabajo específico que Dios tiene para usted. ¿Aceptará ese llamado? Si ese es su deseo, en el nombre de Dios, yo le ruego que juntamente conmigo incline su oído para orar. Padre querido, muchas gracias damos por el ejemplo de Esdras y Nehemías, porque en ellos vemos, Señor, que ellos quisieron ser semejantes a Dios y lograron, Señor, su objetivo. Padre Santo, deposita en nosotros su Santo Espíritu para llegar a ese objetivo que cada uno de nosotros necesitamos. Quite de nuestras vidas, de nuestras mentes, todo lo que nos obstaculiza realizar el trabajo que la cual nos ha pedido a trabajar en su obra. Quédese con nosotros y en nosotros. Padre Santo, sin su ayuda no lo podemos hacer. Perdone nuestras faltas y nuestros pecados, Padre Santo, y ayúdenos a vivir vidas santas que honren y glorifiquen su nombre. Pongo en sus manos, Señor, a nuestra iglesia Spring Branch, a cada persona que nos ve en cualquier lugar del mundo. Rogamos, Señor, de su Espíritu sobre ellos, para que también, al igual que nosotros, se unan, Señor, para esparcir este evangelio, para honra y gloria de su nombre. Y de esa manera, Señor, podamos ser colaboradores con Cristo en llevar a las almas a los pies de Jesús.
Gracias, Señor, por escucharnos y bendecirnos en esta hora. Lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan una feliz resto de semana. Escuchamos tu llamada, respondemos con placer, una lealtad constante, nuestro voto debe ser. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Donde quiera tú nos guíes, vengan pruebas o desdén, seguiremos tu llamada, solo da la orden, ven. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Tú nos diste aptitudes que debemos emplear. Nuestro tiempo todo es tuyo, te queremos ayudar. A ti, oh Jesús, damos todo nuestro ser, pues la juventud redimiste para ti, con talentos consagrados, empeñados en servir. La juventud del mundo de Cristo ha de ser. Danos una gran tarea, la esperamos hoy, Señor, con placer la cumpliremos, con arrojo y sin temor. A ti, oh Jesús, damos todo